Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Valeria Guayanca Saldaña y el día de hoy mi compañera Miriam García y yo vamos a hablar acerca de la reforma agraria en el Perú, un hecho muy importante en nuestra historia. Este proceso se realizó durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en el año de 1969 y buscó transformar por completo la estructura del campo peruano. Antes de la reforma, la mayoría de las tierras estaban en manos de unos pocos hacendados y los campesinos trabajaban en condiciones muy injustas, con salarios bajos y sin derechos. Esta situación venía desde la época colonial y se mantuvo durante buena parte del siglo XX. La reforma agraria intentó cambiar esa realidad y dar más justicia a quienes realmente cultivaban la tierra. En mi opinión, este proceso tuvo resultados positivos y negativos, pero sin duda fue una de las transformaciones más grandes de nuestra historia del Perú. A continuación, voy a dar pase a mi compañera para que pueda hablar sobre el aspecto político. En el aspecto político, la reforma agraria fue una de las principales medidas del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que empezó en los años 1968 en el periodo de Juan Velasco Alvarado. El 24 de junio de 1969, Día del Campesino, se promulgó el decreto ley 17716, que dio inicio oficialmente al proceso. El objetivo político era romper el poder de la oligarquía que dominaba al campo y tenía gran influencia en la política nacional. Velasco buscaba construir un país más justo, donde el campesino fuera el verdadero dueño de la tierra. Para lograrlo, se expropiaron millones de hectáreas y se crearon cooperativas agrarias de producción. Este cambio fue visto como un símbolo de justicia y soberanía nacional. Sin embargo, al mismo tiempo hubo mucha resistencia de los antiguos propietarios y sectores conservadores, que no estaban de acuerdo con esta medida. El proceso fue tan amplio que se mantuvo incluso durante parte del gobierno de Francisco Morales Bermúdez en los años 1975 a 1980, aunque con menos intensidad. En resumen, políticamente fue un acto de independencia y de reivindicación social, pero también generó conflictos que dividieron al país. Mi compañera, doy pase para que explique el aspecto económico. Bien, gracias. En el aspecto económico, los resultados fueron contradictorios. El gobierno esperaba que los campesinos produjeran más al sentirse dueños de la tierra, pero en realidad la producción agrícola empezó a disminuir en los años siguientes. Esto ocurrió porque muchas cooperativas no estaban preparadas para administrar grandes extensiones de tierra. Faltaban técnicos agrícolas, créditos y maquinarias modernas, y el Estado no pudo sostener el apoyo económico por mucho tiempo. En regiones como la costa norte, las antiguas haciendas azucareras fueron transformadas en cooperativas. Por la falta de capacidad, llevó a una mala gestión. Hasta 1980, durante el segundo gobierno de Fernández Belaúnde Terry, muchas de esas cooperativas quebraron o se fragmentaron. Además, el Estado debía pagar compensaciones a los antiguos dueños, a lo que aumentó el gasto público. A pesar de todos estos problemas, la reforma permitió que miles de familias campesinas accedieran por primera vez a una propiedad, algo impensado en 1969, eh, antes de 1969. En este sentido, económicamente tuvo un valor simbólico muy fuerte, aunque los resultados productivos no fueron los esperados. A continuación, mi compañera. En el aspecto social, la reforma agraria fue un gran cambio en la vida de los campesinos. Por primera vez, millones de personas sintieron que el Estado los escuchaba. Muchos campesinos recibieron tierras y con eso recuperaron dignidad y autoestima. Además, el gobierno promovió programas de educación,
alfabetización y respeto a las comunidades andinas. Se reconoció la importancia de las lenguas originarias, especialmente del quechua, y se fortalecieron las organizaciones campesinas. Entre los años 1970 a 1975, miles de familias empezaron a organizarse en cooperativas y comunidades, participando más en la vida política y social del país. Aunque con el tiempo algunas cooperativas fracasaron, la idea de igualdad y justicia social quedó muy presente en la memoria colectiva. La reforma agraria ayudó a que el campesino dejara de ser visto como un trabajador sin voz para convertirse en un ciudadano con derechos. Mi compañera va a culminar con conclusiones. Sí. En conclusión, la reforma agraria de 1969 fue un proceso que cambió profundamente el Perú. Fue beneficiosa en lo social y lo político, porque acabó con siglos de desigualdad y dio dignidad a millones de campesinos. Pero económicamente tuvo muchas limitaciones, porque no hubo una buena planificación ni apoyo técnico suficiente. A pesar de sus errores, la reforma agraria fue necesaria y valiente, porque intentó construir a un país más justo. Hoy, más de 50 años después, todavía podemos aprender de sus aciertos y de sus fallas. Los grandes cambios sociales necesitan educación, organización y continuidad para ser sostenible. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.